de la iglesia Boca de Ratón. Es un placer, siempre digo, venir aquí y estar con ustedes. Y en manera especial me siento contento esta mañana porque veo aquí a muchos hermanos de la iglesia. Gloria a Dios por eso. Y también veo muchas caras que yo nunca había visto. No sé si es que ellos vinieron en ocasiones que yo no estuve, pero agradezco a Dios de ver tantos rostros nuevos, porque eso habla de que la iglesia está trabajando, de que hay un movimiento y que amigos están llegando aquí a nuestra congregación. Así que alabo a Dios por cada uno de los que están presentes aquí esta mañana. También alabo a Dios por aquellos amigos que nos están viendo a través de la internet, que han escogido separar este tiempo para unirse al servicio de adoración que se está haciendo aquí en la iglesia de Boca de Ratón. Otra vez vuelvo a dar gracias a Dios por ese tiempo de servicio de canto, ¿verdad? Que es maravilloso. Siempre sirve para elevar nuestros corazones a Dios. Y nos prepara mejor para la hora de abrir su palabra, estudiarla y entender lo que el Señor nos quiere decir. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de la oración. Y vamos a estar estudiando acerca de la oración que Dios sí contesta. Pero antes de llegar a saber cuál es la oración que Dios siempre contesta, vamos a tratar de descubrir cuál es la única oración que Dios no contesta. Así que para llegar a una cosa, vamos a tener que pasar por otra. Primero vamos a ver cuál es la que Dios no contesta, para poder saber cuál es la que Él sí contesta, ¿verdad? Es como, ahora a usted le traen, por ejemplo, le traen un billete de cualquier cantidad, falso. Si usted sabe identificar un billete falso, usted no tendrá problema, ¿verdad? A la hora de encontrar uno verdadero. Siempre va a saber cuál es el verdadero porque sabe identificar cuál es falso. Pero si usted no sabe identificar un billete falso, cualquier billete que le den a usted le parece ¿qué? Le parece bueno. Así que vamos a ver cuál es la oración que Dios no contesta, para entonces saber cuál es la oración que Dios siempre contesta. Vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Este capítulo 15 de Lucas a mí me gusta mucho, porque aquí vienen tres parábolas que el Señor Jesucristo hace, ¿verdad? Tres historias bien conocidas por todos. La de la oveja perdida y rescatada, la de la moneda perdida y hallada, y la parábola del hijo pródigo. Creo que todo el mundo conoce bien esas historias. ¿Hay alguien que no las conoce? Ok. La de la oveja perdida, por si alguien no la conoce, es la historia de una oveja que se aparta del resto de las ovejas y se va allá a la montaña, se mete en lugares peligrosos, tenebrosos, y el pastor, cuando se da cuenta que le falta una oveja, ¿qué hace? Se va allá a buscar esa ovejita que se le había perdido. Y él dejó sus 99 bien guardadas, pero le faltaba una. Así que no se conformó con decir, bueno, solamente se me perdió una. Él dijo, se me perdió una y tengo que ir a buscarla. Y allá se fue. Y dice que cuando regresó ¿con qué? Con gran alegría, porque traía a su ovejita. La de la moneda perdida es de una mujer que tiene 10 monedas, una se le pierde, y dice que cuando se da cuenta de que se le perdió una moneda, ¿qué hizo? Buscó en toda la casa, todos los rincones, barrió el suelo, hasta que pudo encontrar esa monedita, y dice que cuando la encontró, pues también se alegró mucho. La del hijo pródigo es la historia de un hombre que tiene dos hijos. Uno de ellos le dice al papá que ya no desea seguir viviendo a su cuidado, que él quiere ir por su cuenta. Le dice, de ese dinero que tú me vas a dar el día que tú te mueras, ¿para qué esperar tanto tiempo? Mejor me lo das ahora y yo lo disfruto mientras soy joven. Así que ¿para qué esperar a que tú te mueras? Si de fin de cuentas la mitad del dinero que tú tienes va a ser de quién?
va a ser mío, dámelo ahora y así podré disfrutar mi juventud. Y el padre le da el dinero, el muchacho se va lejos de la casa para que nadie lo esté criticando, ¿verdad? Nadie lo esté molestando, porque cuando uno se va donde están los desconocidos, ¿verdad? Como que uno siente que puede hacer todo lo que quiera. Porque uno dice, aquí no me conoce nadie, ¿verdad? Así que aquí puedo hacer de todo. Y el muchacho se fue lejos para vivir como él quería. Dice la historia que vivía perdidamente, hasta que todos esos amigos que ganó por el dinero que él traía en sus bolsillos, lo fueron abandonando cuando se dieron cuenta de que ya él no podía pagar las cuentas de ellos. Ya no podía invitarlos al bar, ya no podía invitarlos a la discoteca, ya no podía hacerles regalos costosos, así que lo desecharon como amigo y como el muchacho no tenía a dónde ir, consiguió que alguien le diera trabajo cuidando cerdos, que ese era el trabajo más degradante que podía hacer un judío, cuidar cerdos. Pero dice que la situación de este muchacho era tan crítica que él veía la comida de los cerdos y deseaba comérsela, pero no se lo permitían. Así que imagínese usted qué situación, los cerdos estaban mejor que él. Y entonces en esa situación se puso a pensar y dijo, he sido un tonto, porque cuando yo estaba en casa de mi padre tenía de todo. Aún los criados de mi padre tienen de todo. ¿Y qué hago yo aquí? Bueno, me iré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré que me dé trabajo aunque sea de criado, porque yo sé que aunque sea de criado, voy a vivir mejor en casa de mi padre que en cualquier otro lugar. Y allá se fue, dice la historia, el papá lo estaba esperando en el camino, lo abrazó, él quiso decir su discurso que había preparado, pero el papá no le dio apenas oportunidad de decir lo que quería, sino que mandó a hacer una gran fiesta y lo restituyó, no a la posición de criado, lo restituyó a la posición de hijo. O sea, se olvidó de todo lo que el muchacho había hecho y lo puso en la posición de hijo. Esa es la primera lección. La lección que Lucas quiere que nosotros aprendamos aquí en este capítulo 15 es, número 1, hay personas que se han perdido, como la oveja, saben que están perdidas, pero no saben cómo regresar al rebaño. La segunda lección que nosotros tenemos que aprender es que hay personas que son como la moneda, que están perdidas, pero no saben que están perdidas, ¿verdad? Y hay otros que son como el hijo pródigo, que están perdidos, pero saben el camino de regreso a la casa de su padre. Entonces, eso nosotros lo vamos a encontrar en cualquier iglesia, lo vamos a encontrar por ahí muchas personas. Por eso es que Jesucristo nos da la misión de predicar el evangelio, para que esos que están perdidos y no saben que están perdidos, un día lo sepan. Para que esos que se fueron de la iglesia un día y ahora saben que están perdidos, pero no encuentran la manera de regresar, nosotros lleguemos hasta ellos y ¿qué? Y los ayudemos a regresar. Y también, bueno, si alguno de nosotros, aunque esté aquí dentro hoy, está perdido, pero sabe cuál es el camino para regresar, hoy es una linda oportunidad para tú levantarte y decir, me levantaré e iré a casa de mi padre. Es una linda oportunidad, hermano. No importa cuán lejos hayas caminado, todavía hay oportunidad para regresar a la casa de Dios. Pues bien, esa es la primera lección mayor que nosotros vamos a aprender en Lucas. O sea, estas lecciones que vemos aquí nos enseñan una lección mayor. ¿Cuál es? Dios ama a todos los perdidos y los busca a todos. ¿No fue lo que dijo Jesucristo? Que Él había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que nos enseña el libro de Lucas en el capítulo 15. Pero yo me quiero centrar un poco en la parábola del hijo pródigo, porque ahí es donde vamos a estar hablando un poco del tema que yo les anuncié. Y quiero que ustedes se den cuenta de algo en esta parábola que hablamos. El hijo menor se acercó al padre y le dijo, vamos a ver el versículo, aquí en el versículo 12, el hijo menor se acerca y le dice, el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los dos, ¿verdad? Eso dice del hijo.
menor. Ahora mire del hijo mayor que dice la historia, versículo 29 y hasta el 31. Pero él respondió al padre, el mayor: hace tantos años que te sirvo, sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado el becerro grueso. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué el hijo menor recibió la mitad de la herencia? No tenía derecho. Su papá no había muerto. Y el papá podía haber hecho un testamento a nombre de otra y él no tenía derecho a nada. ¿Por qué el hijo recibió? ¿La pidió? Él se acercó al padre y le dijo: padre, dame. ¿Y por qué el hijo mayor nunca recibió ni siquiera un cabrito para ir con sus amigos? Entonces, ¿ya saben cuál es la oración que Dios no contesta? La que no se hace. Si usted no le hace una oración a Dios, si usted no le pide algo a Dios en oración, y cuando digo pedir en oración, no estoy hablando de que si usted se arrodilló y habló y miró al cielo, Dios puede oír aún la oración que usted no pronuncia con sus labios, esa que está en su corazón, esa Dios la puede oír. Como el hijo mayor no pidió, no recibió, porque fíjese cómo él le dice al padre: tantos años hace que te sirvo, siempre he sido obediente, siempre he estado trabajando para ti, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos. Y el padre le dice: pero no comprendo tu posición, tu actitud, porque tú siempre has estado aquí y todo lo que yo tengo, ¿de quién es? Es tuyo. Como diciendo, nunca has disfrutado de un cabrito con tus amigos porque tú no has querido. Y si lo querías, nunca lo expresaste de ninguna manera. Pero él podía haber tenido su cabrito para írselo a comer con sus amigos. Así que como él nunca pidió, nunca recibió. Ahora, ¿cuál es la oración que Dios entonces siempre contesta? La que se hace. Siempre que nosotros levantemos una oración a Dios, Dios la responde. Y fíjese, hermano, que el amor de Dios es tan intenso, tan grande, que se va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Porque una oración como la que hizo el hijo menor podía ser contestada, según lo que nosotros hemos leído en la Biblia, donde dice Lucas: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Por egoísmo. ¿Y esta era una oración egoísta, sí o no? Pero el amor de Dios es tan grande que Dios no estaba pensando en ese momento en dinero. Dios lo que estaba pensando, el padre representa a Dios en la parábola, lo que estaba pensando es que este hijo necesitaba aprender una lección. Y saben, a veces Dios nos contesta algunas oraciones para que nosotros aprendamos algunas lecciones. Hay que ser cuidadoso con lo que uno le pide a Dios, a veces. Porque a veces pedimos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? A veces Dios nos las puede conceder para que aprendamos algo. Por ejemplo, ¿qué dijeron los israelitas en el desierto después de tantos dolores de cabeza que le dieron a Moisés? Ojalá y muramos todos en el desierto. ¿Y qué pasó con todos los que hicieron esa petición? Todos murieron en el desierto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Uno tiene que orarle a Dios, pero uno tiene que saber cuál es la voluntad de Dios y tratar de orar conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando tú oras algo,
que a veces tú dices, esto no va a ser la voluntad de Dios. Dios lo permite a veces. No es que Él le contesta realmente la oración, sino sencillamente que deja que lo permite. Tenemos, así que tenemos este caso. Los israelitas una vez se cansaron de comer maná. Dios todos los días le proveía de maná. Todos los días le proveía de maná. No le faltaba nada. Pero le empezó a pensar que ya estamos aburridos de comer maná. Imagínense, maná todos los días, maná en el desayuno, maná en el almuerzo. Pues en el desayuno lo hacemos como un atol. Por el mediodía lo hacemos frito, por la noche lo comemos hervidito para que la grasa no nos engorde. Lo hacemos pan, fritura, mucho maná. ¿Y saben qué? Empezaron a decir, esta comida no, mucho tiempo comiendo maná, como nos pasa a veces nosotros con algo, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces? Empiezan a desear comer ¿qué? Carne, y se empiezan, oiga, cuando estábamos en Egipto, habían unas ollas de carne. Habían unas ollas de carne con unas cebollitas y ahí empezaban a pensar y decían, ¿qué trabajo estamos pasando nosotros aquí? Se olvidaron del látigo en Egipto, se olvidaron del trabajo bajo el sol, se olvidaron de la sed, se olvidaron de que eran tratados como bestias, pero solamente estaban pensando ¿en qué? En la carne. Y Dios le contestó esa oración también. Y le dijo, ok, mañana van a comer carne. Y dice la historia que por la tarde de pronto vino un viento y vinieron cientos de codornices que cayeron sobre el campamento. Y dice que salieron todos corriendo, contentos a comer ese. Pero dice la historia que aún estaba la carne entre sus dientes cuando empezaron ¿a qué? A morir. Hay veces que Dios contesta algunas cosas o permite que sucedan algunos de nuestros anhelos, nuestro corazón, para que aprendamos. Y en el caso del hijo pródigo, este muchacho estaba en casa de su papá, disfrutando del amor de su papá, disfrutando de todas las bendiciones que su papá le estaba proveyendo, pero no estaba feliz. Él creía que él iba a ser realmente feliz si pudiera vivir ¿dónde? Alejado de su padre. Y entonces dice, pero si me voy, solamente me voy, no voy a poder disfrutar porque yo no tengo ¿qué? No tengo un peso, no tengo un dólar. Entonces yo necesito irme lejos de mi papá, pero necesito irme también ¿con qué? Con dinero para poder disfrutar, porque ¿cómo voy a viajar? ¿Cómo voy a pagar el auto? ¿Cómo voy a pagar el teléfono? Necesito dinero, porque él no tenía ningún plan de trabajar. Él tenía plan solamente ¿de qué? De disfrutar la vida. Y entonces el padre dice, este hijo mío necesita aprender una lección. Y le concede su pedido. Y allá se fue el muchacho. Y aprendió. Y saben, los seres humanos tenemos algo que yo no sé cómo llamarlo, pero nosotros somos a veces un poco tontos. Nos gusta aprender del modo difícil. En la palabra de Dios se nos dice cuál es el camino fácil para hacer las cosas. Pero nosotros no queremos ir por ese camino, nos gusta ir por el camino ¿qué? Difícil. Como pastor me ha pasado muchísimas veces esto. De pronto aparece un galán a la iglesia y empieza a enamorar a alguna de las muchachitas de la iglesia. Él no cree en Dios, no le interesa a Dios, ni nada que tenga que ver con Dios. Pero hay una hija de Dios en la iglesia que es lo único que le interesa. Y él viene a la iglesia y le habla a esa muchachita, quizás en la escuela, quizás en el trabajo, quizás en la calle, en el mercado, en alguna parte le habla. Y esta muchachita, ¿sabe qué hace? Le dice, no, es que tú no eres cristiano. Y entonces él dice, pero si lo que hay que hacer es cristiano, no hay problema. El sábado estoy en la iglesia. Y ahí viene el sábado a la iglesia. Y viene el miércoles. Yo conocí a un hombre que en un lugar donde el transporte era difícil, venía a la iglesia los miércoles 30 kilómetros. Venía él para venir al culto el miércoles. Ustedes lo que se llama viajar 30 kilómetros para estar una hora en la iglesia. Y la gente decía, ¿qué clase de fe tiene ese hombre? Y yo lo miraba y yo decía, esa fe a mí no me convence. Y hablé con la muchacha y le dije, ¿tú estás segura de la decisión que tú vas a tomar? Sí, pastor. Usted ve que él está bien en la iglesia. Digo, no, hermana, a mí no me...
Yo he visto tantas veces esta historia, que yo he visto a tantos hombres convertirse, entre comillas, solamente para ganarse la simpatía de una muchacha de la iglesia. Pero ella no me hizo caso. Y le dio el sí al muchacho y se casó con él. ¿Sabe qué? Nunca más, después que se casaron, volvieron a la iglesia. Ella volvió 2 o 3 veces. Vamos a decir, en 3 meses vino, en 3 meses, 4 veces más o menos. Nunca más volvieron. ¿Y sabe qué me decía el hombre cuando yo hablaba con él? Pastor, es que imagínese, yo no puedo dejar mis tierras solas. Y yo decía, ¿y cómo las dejaba antes? ¿Cómo las dejaba antes? Así pasa. Y este muchacho quería irse lejos de su casa, vivir lejos de su padre. Necesitaba el dinero para poder disfrutar de lo que él creía que le iba a dar la vida. Y allá se fue. Y disfrutó como quiso, pero tuvo que aprender esa lección. Entonces, muchas hermanitas han aprendido la lección por el camino duro de que uno no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos. Lo han tenido que aprender por el camino difícil. Y así aprendemos nosotros muchas cosas. Algunos han tenido que aprender que las drogas son malas. Otros han tenido que aprender que el alcohol es malo. Otros han tenido que aprender que las malas compañías son malas. Pero no quieren aprenderlo por lo que la Biblia dice, lo quieren aprender como por experiencia propia. Y hay un proverbio por ahí que ya se ha hecho tan normal que dice, nadie aprende o nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero hermanos, hay una manera fácil de aprender las cosas de la vida. ¿Y esa manera fácil está ¿dónde? En la palabra de Dios. Dios nos dice ahí lo que conviene y lo que no conviene. No hay necesidad de ir a experimentar. Si yo sé que si yo voy a un lugar y junto 2, por ejemplo, estas personas que se dedican a desactivar bombas. ¿Usted cree que ellos, cuando le dicen, si tú cortas el cablecito, el rojo, va a estallar la bomba? ¿Usted cree que alguno de ellos va a cortar el rojo para ver si es verdad que la bomba estalla? Ellos no quieren experimentar eso. Y a veces nosotros estamos dispuestos a que la bomba nos estalle con tal de ganar nuestra propia experiencia. Y algunos jóvenes a veces le dicen a los padres, es que ya tú viviste tu vida, ya tú tuviste tus experiencias, ahora yo quiero tener las mías. Pero aprende de las mías para que no tengas que cometer también ¿qué? Los mismos errores. Pues bien, para no irnos muy lejos del tema, el muchacho se fue a vivir allá como él quería y regresó entonces a su casa, a casa de su padre después que había pasado todo el trabajo que había pasado. Y note esto, hermano. Mire lo que dice una cita de la hermana Elena G. de White. Tan por debajo de nuestros privilegios hemos caído. No hemos sido culpables de esperar demasiado poco, al punto de no pedir lo que Dios anhela darnos. O sea, hermano, piensen en estos dos hermanos. El mayor nunca se atrevió a pedirle al padre un cabrito. Me imagino cuántas veces sus amigos lo habrán invitado a comer, conocidos. Vamos a compartir, vamos a mi casa, comamos un cabrito. Y él decía, yo un día quiero hacer eso con mis amigos, pero nunca ¿qué? Nunca lo pudo hacer porque no se acercó al padre. Él no se daba cuenta de los privilegios que tenía. Y en eso el hijo menor estaba mejor que el mayor. El hijo menor tenía un conocimiento más claro de quién era su padre que del que tenía el hijo mayor. Porque el hijo menor decía, yo sé que mi papá me ama. Y yo sé que él va a hacer algo por mí siempre que él crea que sea bueno. Por eso es que le decía que, aunque aparentemente el hijo menor estaba pidiendo algo que el padre no debía contestarle, se lo contesta porque el amor del padre veía un poco más allá. Y dijo, con esto mi hijo va a aprender una lección. Y él ahora piensa que es infeliz viviendo al lado mío, pero él se va a dar cuenta que la infelicidad no está a mi lado, sino que la infelicidad está ¿dónde? Cuando se separa de mí. Y allá se fue el muchacho, pero el mayor, que tenía todo, que vivía aparentemente bien con el padre, no estaba pidiéndole al padre algo que él deseaba en su corazón. Y es que a veces nosotros no nos damos cuenta del gran privilegio que nosotros tenemos al ser hijos de Dios.
Cuando usted es adoptado como hijo de Dios, usted tiene que pensar que usted está recibiendo al mismo tiempo un título de príncipe, no de un territorio terrenal, no de un país. Usted está recibiendo el título de príncipe del universo, porque su papá es el rey del universo, y si su papá es el rey del universo, usted es un príncipe universal. Y como príncipe, todos los recursos del universo y del cielo están puestos a los pies de ¿quién? A los tuyos. Aún ángeles son enviados para servirte. Y constantemente los ángeles de Dios están viniendo como ministros para ayudarnos y sirviéndonos en cosas que a veces nosotros ni nos damos cuenta. A veces hay cosas que nosotros queremos pedir a Dios. Mire, le voy a poner, esta semana me pasó una cosa. Esta semana estuve haciendo algunas diligencias. Y como ustedes saben, yo no manejo. Y no siempre puedo tener a una persona al lado mío para decir, llévame aquí, llévame aquí, llévame. Pero ¿saben qué? Estaba pensando yo. Venía de cierto lugar, fui en el bus y estaba viniendo cuando de pronto tenía que caminar como una milla más o menos, y regresar a otra parte hacia atrás. Y digo, ay Señor, tú sabes lo que es ahora yo caminar hasta donde yo vivo, recoger unos documentos y volver a caminar hasta acá. Y venía pensando en eso, cuando de pronto a la orilla de la carretera veo que de un auto empieza a hacerme así, una mano. Y allí estaba una persona que me vio y se detuvo y me dice, ¿a dónde vas? No, vamos que yo te llevo. ¿Se dan cuenta? En cada detalle Dios está atento a lo que nosotros, los recursos. Yo no tengo autos, pero yo sé que hay cientos de autos aquí que Dios lo ha puesto a mi servicio. ¿No es así, hermana Azucena? Dios lo ha puesto a mi servicio. Y me lo pone con chofer y todo. Para que no digan. Y sin pagar seguro ni. Dice William. No, hermana, yo lo que le estoy diciendo es que mi Padre es el Rey del universo y Él pone todos sus recursos a mis manos. ¿O es que acaso usted cree que su auto es suyo? No, usted tiene cientos de autos a su servicio. Ah, usted tiene allí. Ah, mire, gloria a Dios que yo no soy el único que estoy experimentando eso. Usted también tiene la bendición de tener un padre que le pone auto. Gloria a Dios. Y con choferes. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero hermanos, tenemos grandes privilegios, pero a veces no nos damos cuenta de esos privilegios que tenemos nosotros al ser hijos de Dios. Y nos pasa como el hijo pródigo, queremos irnos lejos, queremos sí decirle a Dios, bueno, dame unas bendiciones para irme. Y es por eso que a veces no recibimos ciertas bendiciones, porque las queremos ¿para qué? Para irnos. Pero aún así el amor de Dios es tan grande que cuando Él sabe que esa bendición va a servir para que tú te vayas y de pronto regreses para nunca más irte, entonces Dios te la da también. Porque conocí una joven una vez que dijo, yo no quiero estar más en la iglesia. Me quiero ir, y me sorprendió cuando ella me dijo eso, porque era una líder de la iglesia. ¿Y saben qué? Me dijo algo que nos causó mucha preocupación a los que estábamos allí. Yo lo que quiero es que Dios me dé una prueba en el mundo tan fuerte que yo nunca más, dice, porque mire, pastor, yo nací en una familia cristiana, pero siempre he tenido un anhelo en mi corazón por las cosas mundanas, que yo nunca he sido feliz. Y yo necesito yo necesito irme al mundo y dejar que Dios me permita que me pase algo en el mundo, de tal manera que nunca más yo quiera estar en el mundo. ¿Saben, hermanos? Había un señor mayor entre nosotros cuando estábamos conversando con ella y le dijo, hermana, no pida pruebas, porque las pruebas llegan solas. Entonces no hay necesidad de que usted esté pidiendo una prueba a Dios. ¿Saben qué pasó? Una tarde me llamó por teléfono que fuera a cierto lugar porque había sido víctima de violencia doméstica, porque ella precisamente se estaba yendo a la iglesia para poder complacer a su esposo y poder vivir la vida que su esposo quería vivir lejos de Dios. Y sabe, se fue a vivir con su esposo esa vida loca, como dice acá el hermano. Y terminó en una condición tan crítica que
tuvieron que llevarla a un lugar, tenerla oculta para que el esposo no supiera dónde estaba. Y cuando yo fui a verla, no la podía reconocer del hinchado que tenía el rostro. ¿Era necesario que esa hermana pasara por eso? Pero ella se quiso ir y el Señor lo permitió para que aprendiera. Y gracias a Dios, hoy está en la iglesia. Nunca más se ha ido. Gracias a Dios. ¿Eh? Sí. A veces nos tenemos que aprender por el camino difícil. Hermanos, pero es extraño. A mí me resulta extraño cuando yo veo que el padre que representa a Dios en esta parábola le contesta al hijo esa petición. Dame la mitad de los bienes para irme. A mí me resulta extraño porque digo, Dios nunca va a contestar una cosa que no es conveniente, pero en este caso, cuando yo lo miro un poco más allá, yo digo, sí, era conveniente, porque él se fue y le perdió el amor al mundo y deseó que regresar al Padre. Es como, fíjese que la parábola dice que el muchacho volviendo en sí, como queriendo decir que había perdido la mente. Y a veces nosotros perdemos la mente. Y dicen que cuando una persona pierde la mente a veces, que recibe, no sé si eso será verdad, pero debo decir que si se le da un golpe en la cabeza vuelve en sí. Cuando tiene amnesia, si ha recibido un golpe, pues con otro golpe. No creo que sea cierto porque los médicos no creo que apliquen eso, pero hermanos, a veces hay personas que necesitan una sacudida fuerte. ¿Para qué? Para que vuelva en sí. Y eso era lo que necesitaba el hijo pródigo. Ya él había perdido su mente aún en la casa de su padre. Lo que pasa es que no tenía los medios y los recursos para irse, pero aprendió allí y la lección fue muy buena para él. Fue muy buena porque lo hizo regresar a casa. Pero en el tema que estamos nosotros tratando principalmente, que es con la oración que Dios sí contesta, yo quiero que esta lección nosotros veamos aquí algo. Cuando tú le pidas algo a Dios, Él te lo va a conceder. Si te conviene, Él te lo va a conceder. Y cuando te digo si te conviene, te estoy queriendo decir que no puede ser que Él no te lo conteste de la manera que tú quieres, o que los resultados no sean los que tú esperas, pero siempre Dios te va a contestar la oración, y la oración que Dios te contesta siempre va a traer un beneficio para ti, aunque al principio parezca algo extraño, aunque tú no puedas entender por qué Dios te está contestando de esa manera, pero Dios siempre va a contestar la oración. Y saben, eso que nosotros tenemos a veces de que si le tengo que pedir a Dios dinero, no, yo no quiero pedirle dinero a Dios. Hermano, Dios dice, mío es el oro y la plata. Y Él hace una promesa, traer los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y entonces yo ¿qué? Abriré la ventana de los cielos y os bendeciré. O sea que Dios no tiene ningún problema con que usted le pida dinero, riquezas, salud, bienes materiales. No, porque a veces nosotros somos un poquito y decimos, bueno, a Dios se le puede pedir salud, a Dios se le puede pedir sabiduría, a Dios se le puede pedir espiritualidad, pero si usted pide dinero, no. No, hermano, si a usted le hace falta dinero, usted le puede pedir y le puede decir aún hasta la cantidad que le hace falta. Mire, tenemos en la Biblia la historia de Jabes. ¿Saben esa historia? Dice que llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. ¿Y por qué Jabes llegó a ser el más ilustre de sus hermanos? Porque le hizo una oración a Dios. Si tú ensanchas mi territorio. ¿Qué estaba pidiendo él ahí? ¿Bienes materiales, sí o no? Eso es lo que estaba pidiendo. Ok, Señor, yo tengo aquí un pedacito de tierra, pero mi visión es el dueño de toda esta tierra que yo veo aquí con mis ojos. Y dice que Dios le concedió la oración que había hecho. Y Jabes era un muchacho que por su nombre, parece que la vida le iba a ir mal por su nombre, porque su nombre significa dolor. Entonces, algunos dicen que no están seguros si es que el nombre se lo puso la mamá porque fue un parto muy trabajoso, o quizás porque la mamá quedó embarazada y el papá lo dejó, la dejó en medio del embarazo.
La certeza es que algo estaba pasando con Jabes, que la mamá dijo, este se va a llamar Dolor. Y fue el nombre que le puso. Y este muchacho con ese nombre, yo me imagino que su vida no debe haber sido una vida muy placentera, porque donde quiera que llegaba con ese nombre, alguien hacía algún comentario, ¿verdad? Pero el muchacho un día dijo, pero yo me cansé de vivir como yo vivo. Me cansé de ser alguien común. Me cansé de ser uno más del montón. Y yo sé que hay una manera en la que yo puedo resolver mi problema. Esa manera es haciéndole una oración a Dios. Hizo su oración y dice la Biblia, y Dios le concedió lo que pidió. Para Dios no es problema bendecir a una persona materialmente. No es ningún problema. Pero sí, nosotros tenemos que aprender, como nos dice aquí en Juan 15:7, que Dios, para contestarnos también nuestras oraciones, Él espera de nosotros algo. Y Él pone una condición, Juan 15:7, donde Dios dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, Dios quiere contestar todas nuestras oraciones. Tiene poder para hacerlo. Pero Dios también espera que nosotros permanezcamos en Él y permanezcamos en su palabra. Porque en fin de cuentas, hermanos, ¿saben qué? Hay estudios que están diciendo que la oración tiene por lo menos 47 beneficios. Y dicen los estudios, estuve leyendo ese artículo, decía que por lo menos 47 beneficios para la salud humana. O sea, entre ellos estaba de que una persona que ora se alivia más fácil del dolor, tiene menos riesgo de ataque cardíaco, su sistema inmune funciona mejor, y unas cientas cosas más, 47, y dice el artículo que están médicamente comprobados. Pero nosotros tenemos que entender algo que, aunque la ciencia lo diga y diga que orar tiene eso, el poder milagroso realmente no está en el acto de orar. El poder milagroso está aquí, en que la oración nos conecta ¿con quién? Con el Dios Todopoderoso. Por eso no es lo mismo orarle a un palo que orarle a Dios. No es lo mismo orarle a una imagen que está colgada en la pared que orarle a Dios. Porque no es la oración, es con quién la oración me conecta. Entonces, como la oración me conecta con el Dios Todopoderoso, entonces yo recibo ¿qué? Todo poder. Recibo el milagro. Aún de lo que parece imposible. Como yo oro a ese Dios que se preocupa por mi salud, que se preocupa por mi libertad, que se preocupa por mi bienestar en todos los sentidos, entonces yo recibo esa bendición de ese Dios. Pero Dios espera que yo permanezca en Él. Porque el propósito final de la oración es que hacer que yo tenga comunión con Dios. No es tanto recibir respuestas a mis oraciones, sino es que se beneficie mi relación con Dios. Y algunas personas dicen, no, a Dios lo único que se le puede dar es gracias. Y he oído testimonios de personas que dicen, no, yo me pasé 3 meses o 4 meses donde en mis oraciones lo único que habían eran gratitud a Dios. No le pedí nada. Y yo digo, bueno, cada cual ora como quiere. Pero por lo que yo veo en la Biblia me dice a mí que en una oración hay tanto espacio para los agradecimientos como para ¿qué? Como para las peticiones. Si usted lee el Padre Nuestro, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Agradecimientos o peticiones? Puras peticiones. Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y en el versículo que estamos leyendo, Juan 5:7, dice que si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, todo lo que nosotros anhelamos, ¿qué? Nos será hecho. O sea, usted puede agradecer y vale la pena agradecer, pero también hay que pedir. Pero si usted no pide, no tendrá por qué dar gracias, ¿verdad? Mientras más pida,
más motivos de gratitud va a tener, porque usted dirá, Dios me cumplió en esto, Dios me bendijo en esto, Dios me hizo lo otro, y entonces usted tendrá más motivos para qué, para agradecer, y mayores testimonios escucharemos los miércoles aquí en la iglesia, porque todo el mundo dirá, Dios me está oyendo, pero vale la pena. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vale la pena traer nuestras peticiones a Dios, porque hay una oración que Dios no contesta nunca. ¿Cuál es? La que no se hace. Y hay un tipo de oración que Dios siempre va a contestar. ¿Cuál es? La que se hace, aunque usted no diga palabras. Pero se nos hace difícil orar, hermano, ¿sí o no? Se nos hace difícil orar. Fíjese que un día Jesucristo vino a sus discípulos y les dijo, vamos conmigo allí a orar. Y fíjese que cogió a los 3 discípulos más comprometidos con él. Entre ellos Juan, el discípulo amado, el que se recostaba a Jesús en la Santa Cena. Pedro, que siempre saltaba. Y se los llevó a ellos 3 a orar. Y dice que cuando Jesús regresó, en vez de orar estaban ¿qué? Y Jesús fue y lo despertó con amor y le dijo, yo necesito que me acompañen en oración. Este es un momento difícil de mi vida, por favor, oren conmigo. Y Jesús se fue a orar otra vez y cuando regresó los encontró ¿qué? Durmiendo. Y Jesús volvió a hablar con ellos. Y se volvió a ir a Jesús a orar y cuando volvió a regresar los encontró otra vez ¿qué? Se nos hace difícil orar. ¿Sabe qué, hermanos? Se nos hace difícil porque, en primer lugar, orar lleva tiempo. Y a veces a nosotros nos parece que tenemos muy poco tiempo. Ya yo no tengo tiempo. Ya yo no tengo tiempo. Pero hermanos, hay que sacar el tiempo para orar. Hay que sacar el tiempo para orar. Nosotros sacamos tiempo para trabajar, sacamos tiempo para estudiar, sacamos tiempo para hacer de todo, pero a veces parece que no tenemos tiempo para orar y lo vamos dejando para el último momento y se nos va el día y nos pasa como a los discípulos. Cuando queremos orar, ¿qué nos pasa? ¿Quién se ha despertado a las 3 de la mañana de rodillas al lado de su cama? ¿No le ha pasado que usted se ha postrado un día a orar en su casa y ha puesto su cabeza ahí en su cama y se ha arrodillado para orar y se despierta ya cuando le duelen las rodillas? Porque lo vamos dejando para el último momento del día y entonces estamos tan cansados. Mire, hermano, dice una cita que estuve leyendo en estos días, que el diablo le gusta la religión sin oración, el estudio sin oración, el trabajo sin oración. Dice que el diablo se ríe de todo eso. Pero ¿sabe qué? El diablo tiembla cuando nos ve orando. Entonces nosotros no estamos aquí para darle alegría al diablo ni para hacerlo reír. Nosotros estamos aquí para ponerlo ¿qué? A temblar. Por eso es que necesitamos orar más. Y termino con este testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida por orar. Una cosa insignificante, para mí con mucho significado, pero parecía una bobería. ¿Sabe? Le dije ahorita que usted le podía pedir a Dios hasta una cantidad específica de dinero y decirle el número exacto. ¿Saben que una vez le hice yo una oración a Dios por $5? Claro, que en ese lugar y en esa época $5 representaba el salario de un mes de 3 personas. Hasta ese momento había sido ilegal tener dólares y cuando despenalizaron el dólar, pues el dólar cogió mucho valor. Y el salario de 3 personas, más o menos en un mes, eran $5. Y yo necesitaba $5 porque yo me había enamorado de la que es mi esposa hoy. Y ella venía a visitarme, yo era un estudiante del seminario y no estaba trabajando. O sea, sí trabajaba, pero era principalmente estudiante, era lo que más me dedicaba, a estudiar. Y mi esposa mi novia en ese tiempo me venía a visitar al seminario y yo quería llevarla a algún lugar y lo máximo que había era algún lugar donde se pagara en dólares. Y yo dije, pues yo quiero ir ahí y llevarla a un lugarcito donde se pague en dólares. Y la voy a llevar a un lugarcito donde con $5, pues
podemos pasar un buen momento allí y disfrutar de algunas cositas. Así que le dije, Señor, yo necesito $5 para el sábado en la noche. Y enseguida dije, porque también nosotros tenemos que aprender a orar, pero dejar que Dios sea Dios. Porque yo le dije al Señor, yo necesito $5 y la manera en que tú me vas a contestar esa oración es, tú me vas a dar trabajo esta semana y yo con trabajo yo voy a poder juntar el dinero que equivale a $5. Así que yo tenía un amigo que tenía una pequeña compañía de construcción. Después que yo terminaba mis estudios, ese amigo venía a buscarme siempre. Yo iba a trabajar con él y yo había calculado que trabajando con él toda la semana, yo podía alcanzar esa cantidad de dinero que equivalía a esos $5. Así que yo empecé a orar, lo puse en la mano de Dios, pero mi oración era, Señor, que no me falte el trabajo. Y ¿saben qué? En toda la semana mi amigo no me fue a buscar para trabajar. No tuvo trabajo en toda la semana. Y entonces cuando yo me daba cuenta de que mi amigo no me estaba yendo a buscar y ya era miércoles, yo empecé a inventar otras cosas. Señor, mira, tú puedes hacer esto. Señor, mira, tú puedes hacer aquello. Señor, tú puedes hacer lo otro. Y nada. Les cuento que llegó el viernes, la puesta del sol, comienza el sábado, así que mis esperanzas de trabajo, ¿qué? Se esfumaron, y con mi esperanza de trabajar se fumó también, ¿qué? Mi plan de llevar a mi novia al lugarcito. Se acabó todo. Y yo dije en mi oración, bueno, Señor, tú lo que hiciste así, yo no te voy a reclamar nada, pero a mí me hubiera gustado haber llevado a mi novia a ese lugarcito. Y recibí mi sábado y traté de mantenerme en reposo, pero aún aquello estaba en mi mente dando vueltas. Y cuando llegó la hora de acostarme en la noche, volví a hacer mi oración antes de irme a dormir y dije, mira, Señor, quítame esto de la mente. Yo no quiero seguir pensando más en eso. Yo te estuve orando toda la semana por ese proyecto y tú no me contestaste la oración, no me diste trabajo. No pude hacer nada, por ninguna otra parte aparecieron los $5. Así que, Señor, quítame eso ya de la mente y ayúdame a vivir en paz. ¿Saben qué? Cuando yo dije amén, alguien tocó a la puerta de mi dormitorio. Era un señor dominicano que yo había conocido una semana antes, le había ayudado a encontrar un lugar donde hospedarse. Y sabe que ese hombre me toca la puerta y me dice, yo necesito saber cuántos alumnos hay en esta área aquí del edificio. Y le digo, no, 16, porque yo sabía, le digo, son 16. Y me dice, no, pero yo necesito que tú me hagas un favor, porque como hoy es sábado, algunos se han ido, qué sé yo, que tú me digas cuántos hay ahora mismo aquí en el edificio, porque yo me voy mañana para mi país y quiero regalarle $5 a cada uno antes de irme. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es Dios. Y por la noche el sábado pude llevar a mi esposa, a mi novia, al lugarcito. Ya. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí. Dios es maravilloso. Así que nunca se limite cuando usted le quiera hacer una petición a Dios. Sí es bueno chequear que cuando usted ore, usted trata de permanecer en Jesús. Relación con Él. Permanecer en lo que dice su palabra, porque para eso Dios nos ha dejado su palabra, para guiarnos. Pero presente sus oraciones a Dios. No razone como el hijo mayor que decía, ya mi hermano mayor se llevó la mitad de la herencia, ahora pedirle un cabrito a mi papá, eso va a ser un problema. Ore, hermano. Ore y preséntele a Dios sus peticiones. Dios se encarga de todo y se preocupa por todo, por lo grande y por lo pequeño. Dios les bendiga, mis hermanos. Jefe, ya. Sí. Sí.